Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre el mercantilismo, su definición, origen, principales figuras, características y hasta cómo se llevó a la práctica. ¿Qué es el mercantilismo? Sin más preámbulo, comencemos hablando sobre qué significa mercantilismo, su definición. El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la acumulación de metales preciosos y en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más de estos metales puedan acumular. Origen del mercantilismo. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obra barata que los países invasores pudieron obtener de ellas, el mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riqueza como reflejo de poder. El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, durante el siglo XVI, ¿dónde? En la próspera Europa, principalmente en Francia e Inglaterra, sustituyendo por este modelo económico al modelo feudal, imperante desde la Edad Media. Con la llegada del capitalismo y la industrialización se asentaron las bases para el mercantilismo, ya que se reforzó el sentimiento de una sociedad autónoma que resguardara sus derechos comerciales. A esto también hay que sumarle que durante el siglo XVI, cuando se inició el mercantilismo, estaba en auge la colonización de América, por lo que llegaban a Europa grandes cantidades de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo, y se comenzaron a implementar primas de exportación de estos metales. Con esto se dio paso al desarrollo de un sistema económico basado en los metales. El mercantilismo se involucró en las diferentes actividades coloniales europeas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, teniendo un gran impacto dentro del contexto de Europa Occidental, así como en sus sistemas coloniales. Para que este modelo económico fuese exitoso, era esencial maximizar el valor extraído de las colonias, manteniendo una balanza comercial favorable para las potencias europeas. Por ello, los países europeos esclavizaron a personas en África para llevarlas a trabajar a sus colonias. El trabajo de las personas esclavizadas se utilizaba en variedad de roles laborales, como por ejemplo podían ser el recoger algodón o cosechar azúcar, que luego se enviaba de regreso a Europa convertidos en productos de consumo. Las colonias proporcionaban las materias primas necesarias para producir bienes manufacturados y brindaban un comercio para estos productos. Ya para el siglo XVII, con muchos metales preciosos acumulados, la base de la riqueza eran los bienes de consumo. Así, la actividad productiva se basaba en la agricultura y en la industria, además de que se impusieron limitaciones en la importación y las políticas de pago de salario se establecieron lo más bajas posibles para obtener mayores beneficios. Para completar el contexto histórico, es importante nombrar que el mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII, con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tienen un carácter más liberal y se enfocan en aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los críticos más destacados de las ideas mercantilistas fue Adam Smith, quien también presenta el mercantilismo como una idea formal en su libro Riqueza de las Naciones, en 1776. Principales figuras del mercantilismo. Thomas Moon, economista de origen inglés, quien expuso la importancia de las exportaciones. Entre sus aportes teóricos figuran su destacado pensamiento sobre los elementos no tangibles en la balanza comercial y el comercio exterior, en el que habló sobre la excepción de impuestos de exportación a los productos manufacturados y desarrolló un modelo de tipos de cambio determinados para el mercado. Es uno de los representantes más destacados de este modelo económico. También estuvo asociado con la Compañía de las Indias Orientales, que fue el gran motivador de sus escritos. Jean-Baptiste Colbert, de origen francés, fue ministro de Finanzas de Luis XIV y participó en el crecimiento económico acelerado de su país.
Protegió e impulsó las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Buscaba una estrategia económica que protegiera a la corona francesa de una clase mercantil holandesa en aumento. Por esto aumentó el tamaño de la armada francesa, para que así Francia controlara sus rutas comerciales y así aumentara su riqueza. Aunque muchas de sus prácticas fueran infructuosas, sus ideas fueron muy populares, hasta que fueron eclipsadas por la economía de libre mercado. Antonio Serra, economista italiano, de los principales exponentes del mercantilismo en su país. En su escrito se encuentra plasmada la visión mercantilista de este italiano. Indicaba que algunos países poseían minas, pero en otros países la presencia de estos metales podía atribuirse a la cantidad de su población, su cantidad de industrias, regulaciones del jefe de Estado o extensas operaciones comerciales. Serra también introdujo conceptos prácticos de la balanza de pagos. Philipp von Harnack. Philipp fue un escritor austriaco. Afirmaba que el poder de un país era proporcional a sus excedentes de oro y plata. Todo lo demás necesario para su subsistencia debía depender de sus propios recursos, sin depender de otras naciones. Planteaba que había que comparar su siembra con el extranjero, porque la riqueza debía manejarse en términos relativos, ya que no dependía de la cantidad de riqueza absoluta, sino más bien de su relación con la de los países vecinos. Características del mercantilismo: elevados aranceles y subsidios. Esta característica del pensamiento mercantilista está sumamente arraigada en la economía y política mercantilista. Los aranceles eran bastante altos para los productos elaborados que se importaban, y los subsidios se daban en forma de dinero para construir grandes infraestructuras. Proteccionismo y regulaciones. El mercantilismo tiene instaurado en su pensamiento la función reguladora del gobierno hacia el comercio internacional, para así proteger las industrias nacionales. Las políticas mercantilistas implican la protección de las empresas locales a través de las regulaciones. En el contexto del comercio internacional, se logra una balanza comercial a través de las regulaciones gubernamentales, como lo son los aranceles y restricciones a las importaciones. También es importante nombrar que el mercantilismo sentó las bases para el hoy en día nacionalismo y el proteccionismo tal como lo es. Apoyo a industrias nacionales. La autosuficiencia económica es de vital importancia, pero para esto se exige el aumento de la producción nacional y las industrias nacionales se apoyan mediante el establecimiento de monopolios y asignando capital para estimular su crecimiento. Esta forma de proteccionismo económico estaba destinada a fomentar la autosuficiencia, oponiéndose directamente a la economía de libre mercado comercial. Producción agrícola. Una de las características para que este modelo económico pueda mantenerse es que se deben producir suficientes alimentos para sustentar a la población nacional. Los productos agrícolas se pueden importar mediante el intercambio con la exportación de productos manufacturados. Intervención del gobierno. Como ya comentamos anteriormente, el mercantilismo se presta mucho para que el gobierno se involucre con bastante fuerza en la dirección de la actividad económica, con presencia política para así proteger y resguardar el desarrollo económico. Acumulación de reservas monetarias. Esta se caracteriza porque los países implementan políticas económicas que buscan acumular reservas monetarias mediante una balanza comercial positiva, exportando especialmente productos manufacturados. Y con esto ya hemos llegado al final de este video en el que comentamos diversos puntos del modelo económico mercantilista, que surgió en el siglo XVI y concluyó a fines del siglo XVIII.
Y aunque hoy se encuentra casi extinto como un modelo económico a seguir, aún así es importante conocerlo y saber de él, ya que gran parte de la historia de otros modelos económicos o simplemente de nuestra historia están ligados con este modelo económico. En este video sobre el mercantilismo hablamos sobre su pensamiento filosófico, fundamentos, historia, pensadores y más. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver y nos veremos en un siguiente video.